Saludos compañeros, les habla su profesor Marvin Alexander López, docente de la materia Lenguaje y Literatura. Sean bienvenidos a una clase más. En esta oportunidad estaremos trabajando por medio de la plataforma de YouTube a través de clases pregrabadas. De igual manera, iré alternando entre clases por medio de la plataforma de videoconferencias de Google Meet y también vamos a hacer en ocasiones videos pregrabados por esta plataforma. La agenda que vamos a manejar en esta jornada consiste en el saludo, la asistencia, el contenido que vamos a desarrollar, la guía de evaluación que se va a dejar para la próxima semana, preguntas y dudas que ustedes pueden tener y por último el cierre de la jornada. La asistencia se pregunta cómo la voy a tomar en cuenta. La dinámica va a ser bastante simple. En la parte de comentarios de la aplicación de YouTube, usted va a escribirme una valoración del contenido de la clase. Eso le voy a tomar a usted como asistencia. En la parte baja de la ventanita donde va a estar apareciendo el video, hay una sección para los comentarios. Allí usted me va a dejar la valoración de lo que aprendió o de lo que usted ha visto en la jornada, en la clase que va a presenciar a continuación. Recordándoles que estamos en la unidad número 1 que se llama Clasicismo de la Literatura Grecolatina, ¿verdad? Literatura del Clasicismo Grecolatino, y que estamos en el primer periodo. ¿Qué debes saber antes de iniciar la temática? Primero, ¿qué es clasicismo? Clasicismo, la clase anterior dijimos que era todo lo que tiene cierto grado de antigüedad, es decir, hablar del pasado. Y en este caso, pues déjeme decirle que el clasicismo también es el primer movimiento literario en cuanto a la generación de obras de la literatura, ¿verdad? Ahora, si el clasicismo grecolatino es un movimiento, tenemos que hablar acerca de que, por ser el primer movimiento considerado en la historia, debemos de darle la importancia a la literatura que se fomentó en ese tiempo, y que si ahorita hablamos del clasicismo, a través de la historia vamos a ir viendo cuántos movimientos se han desarrollado en la historia de la escritura, ¿verdad? En la historia de la literatura, siendo posteriormente que vamos a hablar de la Edad Media y de los movimientos que allí se formaron, pero por el momento vamos a basarnos solo en lo clásico, ¿verdad? En el primer movimiento de la literatura, que es el clasicismo. ¿Cuáles son los géneros literarios? Hablar de literatura es de hablar de sus componentes y de sus aspectos más esenciales. Y los grandes géneros de la literatura podemos englobarlos en 3, aunque hay 2 más que por motivo, para no ser extenso el video, no los vamos a guardar. Pero vamos a decir que estos 3 son los más principales. El género narrativo, que consta de las novelas que han leído en 7º, 8º y 9º, cuentos, leyendas y por supuesto la épica clásica. Luego encontramos el gran género dramático. El género dramático consta básicamente del teatro, de las obras teatrales. Luego tenemos el género lírico. El género lírico es el que está a cargo de la poesía. Y un dato curioso, gracias al género lírico, es que tenemos actualmente las canciones, ¿verdad? La música. El primer contenido que vamos a desarrollar, que se abordó en la guía anterior, es decir, la guía que va a entregar este día, es la épica clásica. Dice que el concepto de épica, que fue un género literario antiguo, específicamente que nació en la época griega, ¿verdad? Allá por el año 400, 300 a.C., y que contaba hechos heroicos y hazañas grandiosas de personajes importantes en la formación de un pueblo, basándose la mayoría de veces en hechos históricos reales, pero que con el tiempo pasaron al terreno de leyenda, enriquecidos por la imaginación popular. Se cree que el género épico, ¿verdad?, en un plano en el cual de tan grandioso que se narra, que se cree que a veces que no pasó o que no es cierto, ¿verdad? Y eso entra dentro del plano del mito o de la leyenda, recordando que nosotros en nuestro querido El Salvador manejamos una cantidad de mitos, como por ejemplo el del Cipitillo, la Ciguanaba, entre otros mitos que se dan en el campo, los cuales de tan exagerados que los cuenta que a veces uno dice que no puede ser cierto, ¿verdad? Aunque en ciertas ocasiones, ¿verdad?, el mito puede tener cierta verdad, cierta parte de la historia. Entonces, este género de la épica básicamente se trata de eso, de hablar de las hazañas grandiosas que pudo hacer, ya sea una persona o un pueblo en específico. Hazañas grandiosas en nuestro país. Podemos mencionar la época de la independencia, los próceres, las insurrecciones, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de Anastasio Aquino,
y de otros personajes que ha tenido El Salvador que a ciencias ciertas pues merecieran tener textos de carácter épico, ¿verdad? Porque hicieron hazañas grandiosas en aquellos entonces. Bien, dice que las obras épicas también se le conocen como epopeya. Hablar de épica y hablar de epopeya en sí engloba el mismo término, ya que la epopeya es un relato épico narrativo, y aquí entra la característica, mire. Primero, que pertenece al género narrativo y su subgénero va a ser épico, y comparte tanto el relato de lo épico con lo de la epopeya. Hablar de epopeya y de épica es referirse a lo mismo. Dice que está escrito la mayor parte de veces en verso largo. Cuando hablamos de verso largo, no es como el verso en la poesía, que tiene una medida exacta, ¿verdad? Que puede rondar entre las 5 sílabas a las 14 sílabas métricas. Este verso largo se caracteriza por tener sílabas de hasta 16, 17, 18, 19, las sílabas que sean necesarias. Por eso se le llama verso largo. Al enfocarnos en un cuaderno, ¿verdad? Un verso largo sería un verso que no cabe ni siquiera en el renglón, en el espacio designado de una hoja de papel. Luego encontramos la prosa. Dice que este género va a ser tanto en prosa como en verso largo. Y la prosa es aquella que no tiene la medida de un verso. Un verso tiene una extensión, ¿verdad? Y luego finaliza y pasa al siguiente verso. En la prosa no es así. Los versos, por llamarlo de una forma, son extensas hasta el punto, ¿verdad?, que pueden ocupar, a modo de ejemplo, 5, 6, 10, una página completa de una hoja de papel. A eso se le llama prosa. Dice que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de la memoria para un pueblo, en torno a la figura de un héroe representativo o las hazañas de un pueblo. Si se da cuenta, la definición tanto de épica y epopeya es básicamente la misma. Entonces, para recapitulizar, tenemos que el género narrativo va a ser el grande, ¿verdad?, lo que engloba lo demás. Y dentro del género narrativo, el subgénero va a ser la épica, y luego vamos a encontrar después la epopeya, que en ambos casos encontramos la figura de un aedo, de un cantor o de un rapsoda. Cantor porque andaba de un pueblo en pueblo declamando poemas. Aedo porque significa que es un cantor, y rapsoda, que significa de igual forma cantor, aedo. Es decir, los tres términos aquí comparten lo mismo. Decir aedo es decir cantor es decir aedo, decir rapsoda es lo mismo que un cantor. La figura que desempeñaba este personaje pues era de ir de lugar en lugar declamando las historias, ir contando de pueblo en pueblo lo que las hazañas de un personaje en específico, de un dios, ¿verdad? Porque en la época de los griegos se hablaba mucho de los dioses, o de un pueblo, ¿verdad? Ya sea de una guerra, por ejemplo. Obras más representativas de la épica clásica. Los cantos épicos o grandes epopeyas es lo mismo. Vamos a encontrar dos principalmente, y las dos le pertenecen al poeta Homero, el cual abordamos parte de su biografía en la clase pasada. La primera obra, la gran epopeya, es la Ilíada. La Ilíada narra la historia grandiosa, ¿verdad? Hechos grandiosos entre la guerra del pueblo espartano contra el pueblo troyano, es decir, la región de Esparta versus la región de Troya. Y esta guerra, ¿por qué se dio? Básicamente cuenta el mito, la leyenda, que esta guerra se originó a raíz de una mujer, ya que los príncipes de Troya raptaron, por decirlo de una forma, a la princesa Helena. Helena era la mujer del rey Menelao, rey de Esparta. Entonces, gracias a esta mujer, ¿verdad?, se originó el conflicto que duró alrededor de 10 años, ¿verdad? En 10 años estuvieron en conflicto por una mujer. Ahora, eso dice la obra, eso dice el mito, ¿verdad? La realidad es que sí, la guerra fue cierta, pero no se llevó a cabo por una mujer como lo cuenta esta obra de la Ilíada del autor Homero, sino que yo les mencionaba en la clase anterior que fue más que todo por problemas económicos, ¿verdad? Por querer manejar la parte de un golfo, porque en ese entonces la economía se basaba, ¿verdad?, a través de veces y a través de barcos, ¿verdad? Los barcos transportaban de un país a otro las mercancías, y el tener el derecho, ¿verdad?, de administrar un puerto pues genera bastantes ingresos económicos. Y recuerde que en estos tiempos los pueblos se peleaban por territorio, se peleaban por poder, se peleaban por una diversidad de factores, ¿verdad? Y lo económico pues con mayor razón.
Por acá podemos ver una de las imágenes más representativas de esta obra, ¿verdad? Que el personaje principal es Aquiles, el cual pelea bajo el bando de los espartanos, y el siguiente personaje bastante importante de la obra La Ilíada es Héctor, que es uno de los príncipes de Troya. Aquí se puede ver el ingreso del pueblo espartano que estaba dentro del famoso caballo, que a través de este monumento logró entrar a Troya, ya que Troya es una ciudad de muros y en cierta manera los espartanos no lograban penetrar esa fortaleza de ninguna forma. Imagínense estar más de 10 años en guerra sin poder entrar a la ciudad debido a que tenía muros, debido a que tenía arqueros, debido a que tenía buenas defensas. Entonces, según el mito, la genialidad de uno de los reyes que estaban en el conjunto de los pueblos espartanos de nombre Odiseo, se le ocurrió la idea de hacer un caballo gigante de madera y ofrecérselo a los troyanos en señal de que se habían dado por vencidos. Más la picardía de ellos, ¿verdad?, de estar adentro del caballo, pues cuando ya no había nadie, salir y tomarse la ciudad, abrir las puertas. Bien. La siguiente obra es referente al personaje que les estaba mencionando, al que se le ocurrió esta idea del caballo de madera, que se titula La Odisea, en honor al rey Odiseo, que es rey de un país que en esos entonces se llamaba Ítaca. Bien, ¿qué cuenta esta obra? Cuenta el regreso, ya el fin de la guerra de Troya, ya cuando ellos ya habían tomado la ciudad, porque al final pues terminaron tomando la ciudad y sometiendo al pueblo troyano. Cuenta el fin de la guerra y el regreso de Odiseo a su patria, y en el regreso pues se pierde en el mar. Estuvo perdido una serie de años en la cual estuvo vagando por diferentes partes, en diferentes islas. Le sucedieron varias circunstancias, como por ejemplo fue a parar a una isla donde había un cíclope que se lo quería devorar junto a sus compañeros, fue a parar a una isla donde había una diosa que convertía todo aquel que se comiera cierto fruto en cerdo, fue a parar también a otra isla donde estaba la famosa ninfa llamada Calixo, que lo tuvo preso por varios años porque lo quería como marido, y así estuvo en varios lugares, ¿verdad? Él estuvo parando en diversas islas, en diversas situaciones y en diversos peligros. Como se da cuenta, aplica la regla de que es una epopeya, es de carácter épico porque habla de cosas grandiosas. La Ilíada habla de la gran guerra que hubo en Troya, y la Odisea habla de un personaje, ¿verdad? En este caso de Odiseo, de todas sus grandes aventuras que pasó luego de la guerra. Por acá podemos ver una imagen donde llegó a la isla del cíclope. Este cíclope se llama Polifemo. Entonces, este cíclope los capturó y se los iba a devorar. Cuenta la Odisea en la obra que para lograr escapar de este cíclope le dieron de beber hasta embriagarlo, y que cuando estaba ebrio ellos lograron escapar y se colocaron debajo de unas ovejas, y que cuando él tocaba qué estaba pasando, sentía el pelaje de las ovejas y así lograron escapar. Ahora usted dirá, pero y si tenía ojo, ¿cómo es posible que no viera? Antes de eso, ¿verdad?, después de que lo pusieron ebrio, le clavaron una estaca en el ojo, y pues luego se camuflajearon con las ovejas y lograron escapar del cíclope. Por cierto, este cíclope es una bestia mitológica, un ser mitológico que se creía que era hijo de Zeus, es uno de los hijos de Zeus. Bien, dice que Homero es el máximo representante, es el cantor rapsoda del género épico clásico, es decir, él es el máximo exponente de la épica clásica. Aquí podemos ver una imagen del hombre, recordando que él tenía la característica de ser ciego y que la escritura como tal en esos tiempos no se daba, por ende por eso él andaba cantando. Características de la composición épica. La primera, que posee un estilo pausado al narrar los hechos, es decir, que va despacio. Si alguno ha tenido la oportunidad de leer cualquiera de esas dos obras, se va a dar cuenta que la lectura es bastante despacio, que narra las cosas con una mesura, con una lentitud bastante considerable, al punto de que algunos por eso la sienten que es bastante aburrida. En años anteriores yo dejaba de tarea que leyeran una de las dos obras, pero hoy por las circunstancias pues no se va a poder. Luego dice que destaca la grandiosidad en la exposición de hechos fantásticos o maravillosos, lo que le mencionaba. Habla de gigantes, habla de batallas que duraban días, habla de los dioses, habla de bastantes cosas que
que a nuestro parecer fueran como algo que imposible, ¿verdad? Que no puede suceder. Luego dice que en la unidad temática todos los episodios permanecen subordinados a la acción principal. Todo lo que se va a hablar en la obra, todo lo que se narra ahí, pues tiene que estar en torno a la acción principal. Si es una guerra, pues todo va a ser referente a la guerra, ¿verdad? Si es ante un viaje que hizo un personaje, va a ser referente, ¿verdad?, a lo que estuvo perdido. Luego encontramos que se observan abundantes narraciones y un empleo muy rico del realismo en la descripción. Esto de las narraciones quiere decir que cuenta bastante, y lo del realismo en la descripción es que es muy minucioso en cuanto al detalle, ¿verdad? Por ejemplo, le pueden narrar hasta la cicatriz que podía tener en la mano, la forma de la mano, cómo era la armadura, cómo estaba vestido tal dios, es decir, una delicadeza al detalle que se abordaba por medio de la descripción. Era muy detallista. Y por último dice que a nivel estilístico abundan las figuras como la enumeración, el símil y el epíteto. Estas figuras son literarias y se emplean para embellecer un texto. La enumeración es que va enumerando las cosas, así como lo dice la palabra. Téngalo por seguro que no hay mucha ciencia en cuanto a hablar de esta figura. El símil es sinónimo de comparación. Y el epíteto sí es una figura bastante importante, que por cierto la vamos a ver en la siguiente clase, y que aquí vamos a abordar de forma breve. Dice que el epíteto es una figura que consiste en mencionar una característica innecesaria de un sustantivo, es decir, mencionar una cualidad de un objeto, de una persona, de algo, la cual uno ya intuye qué es. Por ejemplo, dice que la fórmula es que primero se dice el adjetivo, que es la característica, y luego se dice el sustantivo, que es el nombre. Aquí hay unos. La roja manzana. Manzana va a ser el sustantivo y roja va a ser el adjetivo o característica del ¿qué? Del sustantivo. En este caso, roja es una característica de la manzana. Pero si sabemos la mayoría de manzanas poseen la característica de que son rojas. Por ende, yo no necesito decir que la manzana es roja. Ahora usted va a decir hay manzanas verdes, amarillas, sí, pero de forma general, usted busque el emoji de la manzana que le aparece, la manzana roja. Coloque en Google manzana, le van a aparecer las manzanas rojas. Es decir, es la forma más común del objeto. Pero aquí vamos a ver otras. El veloz corredor. Corredor es el sustantivo, es decir, el nombre, y veloz es una cualidad del corredor. Pero yo no necesito decir que es veloz, porque ya se sabe que los corredores son veloces. Otro epíteto podría ser el inteligente estudiante. Ya sabemos que todos los estudiantes son inteligentes, por ende no es necesario decir esta característica. Ahora, todo esto que está en color azul no es necesario, pero al emplearse de forma de figura, lo convertimos en epíteto. Luego en la siguiente clase vamos a ver más a detalle este tema. Ahora, ya pasamos la épica, ya pasamos el término de epopeya, y hoy vamos a hablar de la tragedia griega y de la comedia, que es un pequeño contenido. Lo vamos a hacer de la forma más fácil y breve. Se define tragedia griega que en el teatro de origen festivo los griegos adoraban la naturaleza, la vida, la energía vital que mueve a los seres, los cultivos y las cosechas. Se estima que en el teatro en general aparece con el culto al dios Dionisio. Dionisio es el encargado pues del vino, de la embriaguez, del licor, y que para los romanos el dios Dionisio se conocía como Baco. Dionisio para los griegos, Baco para los romanos. Dice que gracias a este dios se dio origen al teatro, ya que a este dios pues le festejaban bastante. Este dios era el de la celebración, el del agasajo. Entonces, gracias a las festividades que se daban en el tiempo de la uva, como usted sabe, el vino está hecho de uva, y al ritual llamado ditirambo, el cual era que se le cantaba, se le bailaba, se hacía un pachangón, en pocas palabras, a este dios. Allí nació pues el teatro. Usted imagínese cómo son ciertas personas cuando andan bajo los efectos de la embriaguez. Les encanta bailar, cantar, actuar, llorar, es decir, todas las características que tiene el teatro hoy en día las hace una persona que está bajo los efectos de una bebida que lo pone un poco alegre, ¿verdad? Entonces quiere decir que tiene mucha lógica en cuanto al nacimiento del teatro por medio de las fiestas y por medio de los rituales que se le hacían al dios Dionisio.
Los elementos de la tragedia son 4 principalmente. Esto lo vamos a encontrar al momento que leemos una obra de carácter trágica, ¿verdad? Una obra de teatro trágica. El primero es la peripecia. La peripecia es el cambio de fortuna en un personaje. Esto lo podemos explicar de una forma bien sencilla. Es tener mala suerte, en pocas palabras. Cuando uno tiene mala suerte es el cambio de fortuna. A veces a uno le están yendo mal las cosas y en vez de salirle algo bien, pues le va más mal. Al contrario también, ¿verdad? A veces le va bien y le va más bien. Y a veces pasa que le está yendo bien y pues luego pasa algo a lo cual es algo negativo, ¿verdad? Entonces la peripecia va a ser un cambio de fortuna, algo que le va a suceder por lo regular, si es tragedia, para mal. Luego encontramos la anagnórisis. Esta característica es que en el teatro hay algo que se llama reconocimiento de un personaje. Reconocer un personaje, por ejemplo, usted ha escuchado de la obra Edipo Rey, ¿verdad? En Edipo Rey se narra que el rey Edipo pues se enamora de su propia mamá, ¿verdad? A la cual incluso la esposa, es decir, se casa con ella. Pero hay un momento en la obra en la cual pues Edipo reconoce que es su madre, ¿verdad? Entonces allí es donde se cumple la parte del reconocimiento de alguien. Y luego encontramos la característica del éxodo. Dice que el éxodo lo vamos a encontrar ya al final de la obra, es decir, donde ya el personaje principal reconoce en que ha fallado, en el momento en que también recibe el castigo de los dioses, se da la parte de los cantos y de las danzas, donde el coro pues es el encargado de esta salida, ¿verdad? Ya de la finalización de la obra. Y por último encontramos el patos, que es el sentimiento que causa en el espectador. El patos es aquella sensación que uno presiente, que a través de los sentidos lo colocan en un estado de tristeza, de decepción, de lástima, de entendimiento, de empatía con el personaje que está sufriendo, ¿verdad? Recordando que la tragedia pues es algo malo, es algo trágico, como su palabra lo dice. Y entonces cuando uno vemos ciertas cosas negativas en las demás personas, como que uno tiende a tener ese sentimiento de que se compadece, siente aquello, siente parte de su dolor. Entonces allí se cumple la característica del pato. Recapitulizando, los elementos son la peripecia, la anagnórisis y tenemos el éxodo y el patos. Luego los escritores de tragedia. Entre ellos encontramos básicamente 3. El primero es Esquilo. Esquilo se presume que nació allá por el año 526-525 a.C. en Gela, que es una ciudad actual que está actualmente en Cilicia. Luego dice que falleció allá por el año 456 al 455, siempre que sería antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, son estos escritores. Es un dramaturgo de origen griego, predecesor de quien sería el más grande dramaturgo de característica trágica, que fue Sófocles y Eurípides. Dice que es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Su obra más destacable es la titulada Prometeo encadenado. Dice que Prometeo encadenado está basada en el mito del titán Prometeo, que Prometeo más o menos significa previsión. Dice que cuenta que Prometeo había engañado a los dioses, haciendo que recibieran lo peor de los sacrificios de animales, de los sacrificios de los seres humanos, y que además este personaje había robado el fuego para entregárselo a los mortales, y por eso fue castigado por el dios Zeus. ¿Qué es lo que hizo Zeus? Pues lo encadenó en un monte cercano al mar, y allí pues pereció y sufrió este personaje de Prometeo, ¿verdad? Entonces Prometeo tenía un mito, tenía una profecía que él conocía o conocería quién sería el encargado de la destrucción de los dioses, en este caso el encargado de destruir al dios Zeus, y por ello también pues el miedo que le tenían los dioses, para lo cual la mejor opción, no solo por el maltrato que le había dado a los dioses y haberles robado el fuego, sino que más que todo por eso que él conocía sobre la profecía de quién iba a destronar, quién iba a derrotar a los dioses. Luego encontramos al escritor de tragedia Sófocles, que a mi parecer es uno de los más importantes. Cuenta que nació en Colono, que es como una parte de Atenas.
en el año 496 a.C. y que murió de igual forma en Atenas en el año 406 a.C. Fue un escritor trágico griego, de los más importantes, a mi parecer el más importante. Su obra más popular es Edipo Rey y la obra de Electra. ¿Por qué considero yo que es el más importante? Pues la obra que se estudia en cuanto a tragedia es Edipo Rey. Y Edipo Rey es una obra en la cual se habla del rey de Tebas, que su nombre, pues, como lo dice la obra, es Edipo. Dice que había una profecía en la cual decía que iba a matar a su padre, que lo iba a destronar, y que también se iba a casar o iba a desposar a su propia madre, ¿verdad? Entonces él hizo caso omiso a la profecía, recordando que las profecías eran encargadas a través de un oráculo. El oráculo era un determinado grupo de personas de nombre Fos, que se encargaban de hacer como las predicciones, ¿verdad? Una especie de vidente, por llamarlo de una forma. Entonces él hizo caso omiso a esa profecía que decía que iba a asesinar a su padre y que se iba a casar con su madre. Luego está la obra de Electra. Si Edipo es el famoso síndrome del enamoramiento de su madre, Electra va a ser lo contrario, ¿verdad? Va a ser aquella enfermedad en la cual se enamora al contrario, ¿verdad? La hija del padre. Bien, pasamos al siguiente escritor, Eurípides. Dice que nació en Salamina, que es una isla que está cercana a Grecia, y que fue allá por el año 484 al 480 a.C. y que murió en Pella, que actualmente está en el país de Macedonia, allá por el año 406 a.C. Su obra más destacable es Andrómaca. Andrómaca es, según la literatura, la esposa de Héctor, de uno de los príncipes de Troya. Cuenta que Andrómaca, después de que saquearon y derrotaron al pueblo troyano, ella se fue de la ciudad, se fue huyendo y fue a parar a la ciudad de Fitia, y que allí la toman como esclava por cierto tiempo. Luego de estar en cautiverio, pues se embaraza del emperador de esa ciudad, y que cuenta que el rey de Esparta, Menelao, la quería asesinar junto con su hijo. Entonces esta tragedia se basa más básicamente en el sufrimiento que padeció Andrómaca, y la acción se desarrolla en cuanto ella quiere salvar a su hijo. Luego de que hablamos de la tragedia, que fue lo primero en nacer dentro del teatro, recapitulizando, fue lo primero que nació en el teatro gracias al dios Dionisio, ¿verdad? Luego surge la comedia griega. La comedia es el género dramático opuesto a la tragedia, ¿verdad? Si la tragedia es tristeza, sufrimiento, la comedia va a ser risas. Dice que nació gracias a la sátira de aspectos de la sociedad. Sátira es lo mismo que decir burla. Su finalidad es dar un mensaje moral por medio del humor, es decir, aquí se olvida un poco la parte de los problemas, aunque uno olvida los problemas, pero la burla, la sátira, se basa en problemas de otras personas. Dice que en la comedia podemos encontrar tres clases de comedia. La comedia antigua, que sería el origen de la comedia, ¿verdad? Ya por el año 400 a.C., que se caracterizaba por la implacable sátira política, es decir, la burla a los políticos, y que esta burla, pues, hablar de sátira es hablar de algo cruel, de algo mordiente, contra gobernantes y personas poderosas de ese entonces. En este entonces sería la aristocracia, ¿verdad? Que eran los que estaban en el poder. Luego encontramos la comedia interna o media, que fue allá por la primera mitad del siglo IV a.C., allá por más o menos el año 400, 420, 430. Dice que a partir de este momento ya no se ejerció como sátira contra individuos. Dice que la burla hacia los políticos, hacia las personas más apoderadas de ese entonces, pues se mermó. Luego encontramos la comedia nueva, que es con la que nos quedamos hasta la actualidad. Dice que esta se dio más o menos en la segunda mitad del siglo IV al siglo III, es decir, a la mitad de allá por el año 350, 300 más o menos, y que dice que esta comedia sufrió una gran transformación, que abandonó sobre todo la sátira política. Aquí sí, de verdad ya no podían tocar a los personajes de este tiempo.
y que esta comedia se interesó más por las costumbres burguesas de la época, suavizó los excesos de la comedia antigua y satirizó con más humor que crueldad. Es decir, aquí ya no se usaba ese tipo de humor negro, ¿verdad? De ese humor que no es tan bueno, que es pesado en cierta forma. Dice que en lugar de personas concretas aludió a tipos generales. Vaya. En la comedia nueva ya la burla es más que todo a problemas de la sociedad, por ejemplo, los vicios, las fiestas, las personas con problemas como ser avariento, como ser lengua floja, por llamarlo de una forma, las personas que les encanta ser bastante comunicativas de problemas de otras personas, ¿verdad? Entonces ya se basaba en cosas más de la sociedad, ¿verdad? En líos de amores, cuestiones por el estilo, más de la sociedad. Y que pues con esta es con la que nos hemos quedado hasta el momento. Si usted sabe, la comedia en cierta forma es burlarse, ¿verdad? Burlarse de los problemas, burlarse de ciertas características, de personas, de objetos, de animales, de situaciones. Básicamente eso es comedia. Como forma de comedia que ha evolucionado, podemos hablar un poco acerca de lo que está actualmente, que es la comedia de stand-up, que es sinónimo de levantarse, ¿verdad? El stand-up es hacer humor de uno mismo, hacer humor del público, hacer humor de cualquier tema en el cual pues uno pueda sacar parte de sátira humorística. Los escritores de comedia. Los escritores de comedia básicamente son tres. Uno representativo de Grecia, que es Aristófanes, que nació en Atenas allá por el año 444 a.C. y el 385 fallece, ¿verdad? Después de Cristo. Perdón, antes de Cristo. Fue un comediógrafo griego, principal exponente del género cómico, comedia antigua. Él es como el padre, ¿verdad?, de la comedia. Él es el origen, él es el más destacable de la comedia. Dice que sus obras principalmente son dos, aunque tiene una cantidad bastante respetable de obras. La primera es Las nubes, que fue allá por el año 423. Esta es una forma de burla contra los filósofos de aquel tiempo, principalmente de Sócrates. ¿Por qué se burlaba de ellos? Bueno, estos personajes eran encargados de implementar, de educar a través de una filosofía que se llamaba sofista. Sofista era aquel que en esos entonces era el encargado de la educación, ¿verdad? El que poseía el conocimiento. Entonces a este fulano no le parecían las cosas que hacían los filósofos de esa época y pues se burlaba de ellos. Luego encontramos la obra Las ranas, allá por el 450 a.C. Esta es una burla contra Eurípides. Cuenta en esta obra pues que se burla de que el rey Odiseo baja al Hades a buscar a Eurípides, y en lo que lo busca pues pasan bastantes cosas cómicas. De esa manera pues hace sátira de este gran personaje Eurípides. Luego encontramos en la parte de Roma, es decir, en la cultura latina, al autor Plauto. Plauto es quizás el comediógrafo más representante de nuestra actualidad, ya que de él se ha leído más obras, entre las principales, ¿verdad?, la obra titulada La Hoya. Esta obra de La Hoya trata acerca de un tema bastante particular en ese entonces, que era la avaricia. Cuenta que el dueño de una pequeña ollita con oro desconfiaba de todo el mundo y pensaba que todos querían robarle su oro, a lo cual nadie sabía que el fulano tenía esa olla con oro, pero él creía que sí, que todo el mundo sabía y que de una u otra forma planeaban quitársela. Entonces él en su mente ya estaba alucinando, divagando, hasta el punto que él cambiaba de lugar su ollita de oro, y en el último lugar que la colocó pues fue en un templo detrás de cierta imagen, y que pues ahí la dejó pensando que era el lugar más seguro, para lo cual no fue así y terminaron robándole su ollita con oro. Y ese es el desenlace de la famosa obra de La Hoya, ¿verdad? Una comedia donde trata sobre la avaricia, sobre las personas, ¿verdad?, que no quería compartir y que pues aparte de que tenía esa ollita pues era bastante tacaño el fulano. Dice que Plauto nació allá por el 254 a.C. y que murió allá por el año 184. Dice que es autor de obras de comedia que hasta la actualidad son de gran notoriedad. Es lo que les mencionaba, que él es el quizás más estudiado en nuestros entonces. Luego encontramos a Terencio. Terencio pues ya en menor escala de importancia, ¿verdad?, fue uno también de los comediantes de la época de Plauto, es decir, fue del pueblo romano, y que él fue más que todo durante la época de la República Romana, donde estaban los Césares. Él básicamente
representaba obras para los grandes emperadores de ese entonces. Dice que se desconoce un poco sobre la fecha de este autor y se cree que más o menos nació allá por el año 194 a.C. Ahora, con eso finalizado la parte de la comedia, ¿verdad? Ya acá ya vimos las tres temáticas que son la épica, la tragedia y la comedia. Y vamos a entrar en el apartado de explicar un poco la guía. La guía es un tanto parecida a las demás, es decir, la dinámica no cambia. Lo primero, ¿verdad?, hacer la portada por cada guía que se entregue. Siempre esa portadita que es inicial la debemos de hacer. Cada guía que hagamos, pues, hay que elaborar la portada. Luego hay que hacer, después de la portada, la actividad inicial, que es un cuadrito de color amarillo donde vienen unas preguntas. Y por último, ¿verdad?, hay que hacer la parte de las preguntas o la actividad que yo les planteo la guía y el cuadro de los atestados de compromiso. Es decir, el orden es portada, el cuadro amarillo, luego la actividad de la guía y por último la parte del atestado, que es el cuadro que viene al final. Dice que se respeta la fecha de entrega, es decir, hay que ser puntuales en cuanto a mandarme la guía, que es los días viernes. Recuerde que tiene desde la 1 de la madrugada del día que corresponde a la entrega hasta las 11:59 de la noche, es decir, hasta que se acabe el día que corresponde. Solo aquí hacer una pequeña aclaración: a ustedes les corresponde entregar lunes, este día viernes es para otra sección. Entonces, recapitulando, les corresponde días lunes hasta las 11:59 pueden entregar, y hasta esa hora pues les corresponde la fecha del día, ¿verdad? Si todo está bien, tienen 10. Luego de eso, pues por cada día yo les voy descontando un punto. Dice que la va a entregar por Classroom. Por ser la primera guía, la de las semanas anteriores me la han entregado por WhatsApp, aunque no es correcto del todo, ya que usted no conoce su nota y tampoco se lleva un orden. Entonces es mejor trabajar con Classroom por orden, por la nota, por ciertos aspectos en los cuales al nivel de ordenamiento pues se hace más fácil tanto para el docente como por el estudiante. Entonces, en Classroom. Ahora, aquí hay una noticia importante. En el transcurso de esta semana le van a estar haciendo llegar un correo y una contraseña que va a ser su cuenta institucional. ¿Qué quiere decir? Que va a comenzar a utilizar una cuenta de Gmail propia, ¿verdad? Que más adelante el guía, ojo, ponga atención, el guía le va a estar haciendo llegar ese correo y esa contraseña para accesar a la plataforma. Eso quiere decir que los que ya habían entrado a Classroom, pues no se preocupen, van a volver a entrar con otra cuenta, es decir, con la cuenta que les van a otorgar. Por ahí creo que va a ser cientos maestros que les van a explicar o les van a enviar un video del proceso, que no es nada del otro mundo. Es como abrir otra cuenta en Google, ¿verdad? En cualquier aplicación de Google se puede. Bien, vamos a pasar a la parte de la guía. Quiero explicar esto para los compañeros que son nuevos, ¿verdad? A los que no han podido entrar a las clases. Bien, la guía es básicamente un apartado donde lleva generalidades. Usted a veces puede hacerse la pregunta que por qué lleva esto del nombre, especialidad y número de lista. Vaya, las guías están pensadas para hacerlas de dos formas. De forma física, es decir, que usted llega al instituto y solicita esta guía, y para forma virtual. Por eso es que lleva la parte del nombre. Esto no quiere decir que los que la están haciendo de forma virtual aquí tienen que colocar algo. Aquí no tienen que colocar nada. Esto es básicamente para los que la van a solicitar al instituto. Bien, aclarado eso, tiene aspectos como la semana, el número, la unidad y también tiene el contenido que se está desarrollando. Luego, en la parte posterior encontramos las orientaciones sobre el uso. Aquí dice que es la tercera guía y le dice un par de indicaciones. Dice que para comenzar a trabajar en el cuaderno, recuerde que siempre debe escribir la portada con las generalidades. Esta portadita siempre la debe hacer. Esta está en las guías anteriores que usted está hecho, y como yo ya hago de cuenta y caso que usted ya sabe cómo es la portada, aquí ya no le he colocado ninguna imagen. Luego le da otras indicaciones que espero también las haya leído. Dice que debe leer cada contenido para comprender lo que va a trabajar, ¿verdad? Y aquí aclaro, no va a copiar nada de letra del contenido, es decir, todo lo que es el desarrollo del tema solo lo va a leer, no va a copiar. Lo único que va a copiar son las actividades. Luego dice, cuando responda siempre acuérdese que debe escribir la pregunta y la respuesta. Esto en su cuadernito, por supuesto. Que utilice lapicero color azul y negro. Prohibido usar lápiz y plumoncitos de colores. Repito, plumoncitos de colores, de esos que traspasan la hoja de papel, no los utilice. Luego,
Dice que aquí hay dos indicaciones, ¿verdad? Una, que va a entregar cuaderno y guía de autoaprendizaje, ojo, pero este es en el caso de los que no están a través de forma virtual, es decir, aquel chico, aquella chica que va al instituto y solicita la guía así de forma impresa, la fotocopia, entonces él en la fecha que corresponde la entrega de este material, porque ahí también está la fecha, va a llevar el cuaderno y la guía, las dos cosas, y ahí se lo va a revisar en el instituto. Pero los demás que están desde casita, desde su teléfono, desde su computadora, que están haciendo las cosas en el cuadernito, dice que ellos van a enviar fotos, es decir, fotos a través de la plataforma de Classroom para revisársela, es decir, están los que no pueden accesar de forma virtual y los que sí, ¿verdad? Aquí le mencionaba que en la parte de arriba viene la fecha en la que se le entrega y aquí la fecha en la que la va a entregar, es decir, esta guía se entrega la fecha del lunes 8 y la va a entregar el lunes 15 de febrero. Luego, después de que haya leído las indicaciones, aparecen 3 apartados. El apartado A, que es el inicio, donde viene la primera actividad. Esta actividad es el cuadro amarillo que les menciono, que son 3 preguntitas que usted va a hacer en el cuaderno con conocimientos básicos, es decir, estas las puede contestar desde su punto de vista, desde lo que usted sepa, no es necesario que las investigue. Luego de que haya contestado este cuadro, se pasa a la parte del desarrollo. Aquí viene el tema, el cual no lo va a copiar, lo lee, lo analiza, ve los ejemplos y al final le va a aparecer las actividades. Estas son las que va a hacer en el cuaderno. Acá, por ejemplo, la primera actividad vienen unas preguntas referentes al tema que se desarrolla en la guía. Es decir, aquí ve, por ejemplo, ¿por qué se llama gradación dicha figura? Usted se regresa y va a buscar dónde aparece la gradación y usted va a responder con base a lo que dice acá. Luego que he contestado estas preguntas, pasa a la siguiente actividad, que está un poco diferente. Acá le presento un cuadro. Este cuadro lo va a hacer en su cuaderno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La indicación dice que usted escriba en su cuaderno el cuadro y que le coloque en la columna de la izquierda, es decir, esta columna celeste, el tipo de figura que representa cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice blanco, tu ardiente fuego y frío hielo. Acuérdese que el epíteto es un adjetivo antes del sustantivo, es decir, una característica de este nombre que no la necesita. Por ejemplo, ya sabe que el fuego es ardiente, que quema, por ende no necesita esto, igual que el hielo. No hay hielo caliente, por ende la característica de frío no la necesita hielo. Es un claro ejemplo de epíteto. Bien, son 4 figuras las que usted va a estudiar: pleonasmo, sinonimia, epíteto y gradación. Con lo que usted lea va a poder contestar este cuadrito y con eso pues va a ser básicamente la actividad que va a hacer en el cuaderno. Por último aparece el cierre. Acá está el cuadro de atestado de compromiso y control de entrega. Se coloca el día que usted entrega la guía, el mes y el año. Por ejemplo, va a entregar esta guía el día 15 de febrero del año 2021. El nombre de su responsable, encargado o la persona adulta con la que usted esté conviviendo, el DUI de esa persona y que se lo firme el responsable, el nombre que va a aparecer acá, no es su firma. Bien, esto sería la explicación de la guía. Si hay alguna pregunta de este tipo de material, puede hacérmela a través de Classroom o a través de WhatsApp. No tenga pena, si no quiere hacerla a través del grupo, mándeme un mensajito personal a mi número y yo con gusto le respondo. Por más que crea que la pregunta no merece la pena o que sienta que es alguna bobería, hágala, porque así pues usted no tiene ninguna inquietud y trabaja de mejor forma. Pero si no las hubieran, pues mucho que mejor. Luego que les he explicado la guía, pasamos a la parte de las preguntas. Si hay preguntas del tema que hemos abordado, si usted no comprendió algo acerca de la tragedia, de la comedia, de la épica, pues ¿a dónde me la va a hacer? Ahí en la parte del grupo de WhatsApp usted puede escribir: profe, yo no entendí tal cosa, y yo con gusto se lo voy a responder. O también puede en la cajita de los comentarios, ¿verdad?, donde usted va a escribir su participación para tomarle la asistencia. Después de la participación me puede escribir: profe, yo tal cosa no la comprendí, y yo allí mismo en YouTube le respondo. Voy a estar pendiente de los comentarios que hagan, así que no vaya a tardar en hacerlo, porque solo le voy a tomar en consideración el día lunes, es decir, esto tiene que verlo el día lunes. Si no lo hace, pues no va a tener el punto de la participación de la jornada, ¿verdad? Así que hay que estar bastante atentos, no hay que dejar pasar el tiempo ni las oportunidades.
Bien, yo con eso cierro este contenido, le doy gracias por haber asistido, nos vamos a ver hasta el próximo lunes, que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Por acá le dejo que siga adelante y que nunca se rinda. Nos vamos a ver en la próxima clase del lunes, hasta la próxima.